Problema fundamental del libro de estática edición 14. Este problema es un problema fundamental. Bueno, primero están los ejemplos en el libro, después vienen los problemas fundamentales. Los ejemplos están resueltos, pero los problemas fundamentales no. Y después vienen los ejercicios, que son los más interesantes, son los más complejos, son los que requieren mayor análisis o mayor esfuerzo para poderlos resolver. Entonces estos problemas están en un grado intermedio, en el libro de Hibeler, ¿verdad? Edición 14. Entonces este problema fundamental me dice que determinemos la magnitud de la fuerza resultante y su dirección medida en sentido antihorario del eje X. Entonces tengo las dos fuerzas, entonces lo que necesito es encontrar la fuerza resultante. Para lograr eso, ¿qué debo de hacer? Bueno, lo que debo de hacer es plantear plantear ahí la ley del paralelogramo. Entonces yo debo dibujar un paralelogramo con esas dos componentes de la siguiente manera. Ahí podemos ver el paralelogramo, podemos ver las líneas, ¿verdad? Esas son líneas tenues, no representan fuerza, solo representan pues la ley del paralelogramo. Entonces ahora, ¿cómo planteo la fuerza resultante? ¿Dónde iría la fuerza resultante ahí? Iría donde se unen los puntos iniciales de las fuerzas hasta el punto extremo del paralelogramo, de esta forma. De esta forma podemos ver la fuerza resultante sería ese vector. Incluso estas fuerzas componentes, pues para que se vea un poco más realista, porque la longitud del vector está representando la magnitud, podemos dejarla de 800 newton un poquito de mayor longitud que la de 600 newton. Pero bueno, así lo vamos a dejar por motivo de práctica en la solución. Entonces ahí tenemos la fuerza resultante gráficamente. Ahora la necesito su magnitud matemáticamente. Entonces para hacer eso, piense cómo se puede resolver. ¿Qué necesito ahora? Porque ahí lo que tengo son dos magnitudes y este ángulo. Pero este ángulo no me va a servir ahorita sino hasta el final. Entonces sí, me va a servir, ¿verdad? De cierta manera, pero no directamente en la solución del problema, sino hasta el paso final. Entonces, obsérvelo. ¿Cómo podemos, ¿verdad?, encontrar los otros ángulos que me hacen falta ahí? Por ejemplo, este ángulo, ¿cuánto sería? Bueno, ahí no tengo ninguna información para saber cuánto sería este ángulo. Este ángulo de aquí tampoco. Este ángulo de aquí tampoco. Este ángulo sí. Este ángulo sí ya lo puedo determinar porque aquí se me forma un triángulo rectángulo donde este es de 30, este es de 90 y este lo puedo determinar con completación de 180 grados de la siguiente forma. Ahí lo tenemos. Este ángulo de aquí le vamos a llamar teta, este ángulo, o tita, ¿verdad? Como sea. Entonces, este ángulo de aquí, bueno, este vale 90 y este no lo conocemos, pero como sabemos que la suma de los ángulos internos en un triángulo rectángulo son 180 grados, o 6 isósceles o escaleno son 180 grados, entonces el ángulo teta va a ser igual a 180 menos los 90 menos este de 30. Por lo tanto, ese ángulo me da 60 grados. Ya con ese ángulo, entonces pienso que otro ángulo puedo determinar. Si nos fijamos bien, bueno, voy a borrar este ángulo que puse aquí. Si nos fijamos bien, yo creo, ¿verdad? Según se observa, que ya no necesito ningún ángulo. Con ese ángulo suficiente, ya tenemos resuelta la fuerza resultante. ¿De qué manera? ¿Conozco este vector? Sí. ¿Conozco su magnitud? Son 600 newton. ¿Conozco esta magnitud? Claro que sí. Sería esta magnitud, porque si se fija, esta longitud es igual a esta longitud. Por lo tanto, esa magnitud viene proyectada a este lado. Este vector, para que se cumpla la suma vectorial, este vector tiene que ir después de este vector. Entonces, uno debe ir detrás del otro y la unión
de la cola de este vector con la punta de este otro me daría la fuerza resultante. Entonces, ya vamos a proyectar este vector a este lado. Ahí lo tenemos. Este vector va después de este vector. Y la fuerza resultante es la que une los dos vectores. Entonces tengo esta magnitud y tengo el ángulo entre estas dos magnitudes. Entonces, ¿qué ley puedo aplicar? Efectivamente, la ley del coseno. Entonces vamos a plantear esa ecuación, ¿verdad? Donde la fuerza resultante tiene que ser igual a la raíz cuadrada de este vector al cuadrado más este vector al cuadrado menos 2 veces este vector por el coseno que se forma entre las dos componentes. Ahí lo podemos ver, la fuerza resultante planteándose con la ley del coseno de trigonometría. Entonces sería calcular ese valor de la fuerza resultante. Ya calculada la fuerza resultante, podemos ver, ¿verdad? Introduciendo esos valores en la calculadora, da 721.11 newton. Dejándolo con 3 cifras significativas, quedarían 721 newton. Entonces ya tengo la magnitud de la fuerza resultante. Como dice en el problema, determine la magnitud. Pero ahora necesito el ángulo medido desde el eje X hacia el vector FR. Entonces, ¿cómo podemos resolverlo? ¿Cómo sería? Bueno, sería observar bien el ángulo que se va a usar. Bueno, entonces tenemos este ángulo de 30 grados, ahí está. Y este ángulo de este vértice es θ, vale 60 grados. Si yo tengo la fuerza resultante, la puedo relacionar con el ángulo opuesto a la fuerza resultante, que sería θ. Entonces puedo plantear la ley de los senos para encontrar el ángulo total, que sería de este vértice. Vamos a dibujarlo en la pizarra. Ahí podemos ver el ángulo que va desde la fuerza resultante a esta componente, sería alfa. Y la del eje X a la componente sería 30 grados. Entonces vamos a relacionarlo con la ley de los senos. Aquí tenemos ya planteada la ley de los senos. Entonces tenemos la fuerza resultante, que la acabamos de determinar, sobre el seno de su ángulo opuesto, que sería θ. Es igual a 800 newton, que sería esta componente, sobre el seno del ángulo opuesto, que sería alfa. Y ahora sería encontrar alfa, que esté en rojo. Sería despejar y resolver. Ahí podemos ver, ya despejado de la ley de los senos, podemos ver que el seno de alfa va a ser igual a 800 newton. Este seno, ¿verdad? Explicando aquí, haciendo un paréntesis, este seno pasa a multiplicar aquí. Este seno de 60 pasa a multiplicar ahí. Por lo tanto, la fuerza resultante pasaría a dividir. Entonces ahí lo tenemos planteado, sería encontrar el valor de alfa. Multiplicamos esto, dividimos y después sacamos el seno inverso de alfa. Ahí podemos ver que el seno de alfa, multiplicando y dividiendo este valor, me da 0.96076. Entonces alfa, ¿cómo lo obtengo? Vamos a borrar aquí esta parte de arriba para seguir resolviendo. Entonces podemos ver, trasladando este valor, continuando este cálculo de aquí hasta acá arriba, podemos ver que el alfa sería igual al seno inverso de este resultado. Entonces alfa da 73.9 grados, dejándolo con tres cifras significativas. Entonces ahora lo que vamos a hacer es encontrar ya no alfa, sino alfa va desde aquí hasta aquí. Entonces necesito el ángulo que va desde aquí hasta el eje X. Entonces yo puedo restar alfa menos 30 y puedo obtener el ángulo de la fuerza resultante. Entonces tenemos que phi sería el ángulo de dirección de la fuerza resultante con respecto al eje X positivo. Entonces phi va a ser igual a alfa, que es el ángulo total,
menos 30 grados. Esto da 73.9 menos 30 da 43.9. Y ahí tenemos la magnitud de la fuerza y la dirección medida desde el eje X en sentido antihorario.